Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos en esta tercera jornada del curso preparando la transición española hacia la democracia. En esta ocasión tocaremos un tema especialmente sensible: nacionalismos en transición entre el consenso y la violencia, quizás una de las partes más oscuras, ¿no?, de ese periodo de la transición. Y la intervención correrá a cargo de Santiago Pablo Contreras. Él es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Es autor de numerosos artículos y libros sobre la historia vasca en el siglo XX, así como sobre las relaciones entre la historia y el cine. Me atrevería a decir esto a modo también, digamos, de morcilla, ¿no?, en la biografía, artículos también sobre el deporte, ¿no?, y la historia del deporte, muy vinculado a sus preferencias y a la zona donde vive. Durante el curso 2009-2010 fue investigador invitado en el Center for Basket Studies de la Universidad de Nevada, en Estados Unidos, y entre sus libros cabe mencionar El péndulo patriótico, Historia del Partido Nacionalista Vasco, Creadores de sombras, ETA y el nacionalismo vasco a través del cine, o coautor también de Breve historia de Euskadi, de los fueros a nuestros días. Es para nosotros un gran honor tenerle con nosotros, especialista de primera línea en esta materia, y estamos deseosos de escucharle. Santiago, bienvenido, y la audiencia es toda suya. Bueno, buenos días. En primer lugar, quería agradecer la invitación a la Fundación Juste y en especial al profesor Enrique Moradiellos, que le veo ahí, por esta invitación, por poder participar en un acto que hasta ahora está resultando realmente interesante. Espero que no bajar el nivel demasiado. Me toca abordar de manera sintética, dado el tiempo de que dispongo, cómo se plantea uno de los problemas, en mi opinión, clave de la transición: la cuestión de los nacionalismos y la cuestión del modelo de organización territorial del Estado. Dado que este curso se denomina Preparando la transición a la democracia, hacia la democracia, voy a ir un poquito hacia atrás, porque en buena medida esta cuestión no era una cuestión nueva. Durante la Segunda República, la entonces denominada cuestión regional fue uno de los temas clave que trató de abordar el programa reformista de la Segunda República Española. Tras la Guerra Civil y la dictadura franquista, todo el mundo era consciente de que la cuestión de las nacionalidades era una de las que había que resolver necesariamente o que plantear una vez que se fuera hacia una España democrática, como casi todo el mundo esperaba después de la muerte del dictador en 1975. Había habido un cambio en esos momentos, y es que el fuerte nacionalismo español del franquismo había hecho que el antifranquismo se identificara con la defensa de los nacionalismos periféricos e incluso del derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas, cosa que no sucedía en los partidos de izquierda antes de la Guerra Civil. Esa identificación de que el tema nacional se había incorporado también a los partidos de izquierda. Voy a abordar los casos de los nacionalismos catalán, vasco y gallego en este contexto. Tal como indica el título de la ponencia, algunos grupos nacionalistas optaron por el consenso, mientras otros propugnaron no solo la ruptura más absoluta, sino incluso respondieron con violencia a la transición. Prestaré especial atención al caso vasco, no solo porque es el que más conozco, lo digo directamente, ha quedado claro, sino porque también me parece que en la transición la cuestión vasca fue la más compleja y la que planteó más problemas. Era una diferencia con la etapa de la Segunda República, en la que la cuestión catalana había ido por delante y el nacionalismo vasco, la cuestión vasca y no digamos ya la gallega, habían ido, por decirlo de una manera un poco coloquial, a rebufo del nacionalismo catalán. Sin embargo, en la transición es al revés. Es más bien el problema vasco el que plantea más problemas. Y no solo a nivel político, sino porque, desgraciadamente, existía un grupo terrorista, Euskadi Askatasuna, ETA, que ejerció la violencia, no solamente durante el franquismo, como veremos, sino también en la transición.
vamos a ir un poco hacia atrás. ¿Cuál era la situación de los grupos nacionalistas en estos 3 territorios antes de la muerte de Franco en 1975? En primer lugar, Galicia. En Galicia el nacionalismo había sido muy débil durante la Segunda República. El principal partido era el Partido Galeguista de Antonio Rodríguez Castelao, un partido, digamos, de izquierda, parecido a Izquierda Republicana de Azaña, pero que prácticamente desaparece en el exilio y deja de existir. Es decir, no hay una continuidad entre los partidos nacionalistas históricos, el único que había en Galicia, y además debilísimo, y lo que sucede después, porque de hecho en los años 50 el Partido Galeguista desaparece. El galleguismo se concentra o se centra en una acción de carácter cultural, representada, por ejemplo, por la editorial Galaxia. Y solamente en los años 60 hay un giro a la izquierda del galleguismo, representado por la Unión de Pueblo Galego de carácter marxista-leninista y por el Partido Socialista Galego, socialdemócrata, pero ambos eran muy débiles. En Cataluña la situación era distinta, porque el nacionalismo, el catalanismo, si queremos, era ya muy fuerte durante la etapa de la Segunda República. El principal partido en la Cataluña republicana era Esquerra Republicana de Cataluña, un partido también, digamos, de izquierdas, semejante más o menos a la izquierda republicana de Azaña. Había también un partido más que nacionalista, regionalista, conservador, la Lliga Catalana de Francesc Cambó, que está aquí, y algún otro grupo más pequeño, no voy a citar todos, entre los que destacaría la Unió Democràtica de Cataluña, de Carrasco Formiguera, de carácter democristiano, similar más o menos al PNV, al Partido Nacionalista Vasco, con la diferencia de que la Unió Democràtica de Cataluña era un partido muy pequeño. ¿Qué pasó con estos partidos después del año 39? La Lliga desapareció, en buena medida porque Cambó y la mayor parte de sus dirigentes apoyaron al franquismo por su carácter conservador católico. La Esquerra, la Unió Democràtica de Cataluña, como digo, era muy pequeña y además sufrió el fusilamiento de su líder, Carrasco Formiguera, que había tenido que salir huyendo de la Cataluña republicana por miedo a ser fusilado por los revolucionarios catalanes, fue apresado en el Cantábrico por un buque franquista y fusilado en Burgos durante la Guerra Civil, es decir, un representante de la Tercera España. Y Esquerra Republicana de Cataluña, que era el más potente, se vio afectada por la represión, por el exilio y también por las múltiples divisiones internas. A nivel institucional existía la Generalitat de Cataluña, constituida de manera ya definitiva tras la aprobación del Estatuto Catalán en 1932. El presidente de la Generalitat, como es bien sabido, Lluís Companys, había salido al exilio, fue apresado, en este caso por los nazis, entregado a Franco y también fusilado tras un consejo de guerra. La Generalitat se reconstituyó en el exilio con Josep Irla, que tenéis ahí en la imagen, a la izquierda, pero con muchos problemas. Problemas que se acentuaron cuando Irla dimitió y fue elegido presidente de la Generalitat Josep Tarradellas en 1954. ¿Qué es lo que sucedió? Que Tarradellas era presidente de la Generalitat, pero sin gobierno. Es decir, era un órgano personal, él solo. No tenía un gobierno alrededor. Los partidos, incluso que, como digo, estaban muy desmembrados, en buena medida, o a veces en parte, no le apoyaban como tal. Y eso creó un problema, digamos, de continuidad mayor que en el caso vasco, que veremos después, entre la República y la etapa posterior, y también entre el interior y el exilio. Es decir, en el interior hay un catalanismo de nuevo cuño que vive desconectado de lo que es el exilio. ¿Qué es lo que hace el catalanismo en el interior? En primer lugar, como en el caso gallego, lo que podríamos llamar una resistencia cultural, basada en la defensa de la cultura y de la lengua catalanas. Editoriales en catalán, edición 62, Serrador, la revista, la Nova Cançó Catalana. Muchas de estas actividades se sostenían gracias a lo que se suele llamar el paraguas eclesiástico, es decir, aprovechando esa mayor libertad que tenían las instituciones eclesiásticas para plantear elementos de carácter cultural y a veces político. Así se vio en el caso de
un evento que tuvo una gran trascendencia, la llamada Capuchinada de 1966, en las que se unieron elementos universitarios que, como en Madrid y en otras partes de España, también en los años 60 estaban haciendo una oposición, digamos, hacia el franquismo desde dentro, con elementos catalanistas. Estudiantes de la Universidad de Barcelona, del Sindicato Democrático de Estudiantes de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, junto a intelectuales, profesores, etcétera, que les apoyaban, se encerraron en el convento de los capuchinos de Sarriá, que fue atacado, asaltado por la policía. Aquí surge también, en torno a estos años, la figura de Jordi Pujol, al que pueden ver ahí en las pantallas muy joven, con motivo de su detención en 1960, que le convierte, precisamente por ser detenido, en una figura importante cara al futuro. En el año 71 se crea la Asamblea de Cataluña. Es un organismo unitario que recoge o que incluye partidos y sindicatos tanto de carácter nacionalista como de carácter no nacionalista. Partido Socialista, el PSUC, el PC catalán, por decirlo de alguna manera, UGT, Comisiones Obreras, Esquerra, la Unió Democrática de Cataluña, con su lema Llibertat, Amnistía, Estatut de Autonomía, que va a ser muy importante en la transición y que consigue también movilizar una gran cantidad de personas, pero como digo, un poco alejadas de lo que era el exilio institucional representado sobre todo por Tarradellas. El caso vasco es diferente, porque aquí, por un lado, hay una mayor continuidad en el sistema de partidos. El Partido Nacionalista Vasco, primero de carácter católico, integrista, tradicionalista, que evoluciona hacia la democracia cristiana a lo largo del primer tercio del siglo XX, fundado, como digo, Sabino Arana a finales del XIX, es prácticamente el único partido nacionalista hasta la Guerra Civil. Y todavía hoy sigue gobernando, es un caso casi único en Europa, diría, junto al Partido Socialista, precisamente, de unos partidos con una gran continuidad hasta hoy. Es un partido que, como la Unión Democrática de Cataluña, es el único partido católico que no apoya la sublevación militar, sino que apoya la República, con ciertas dudas iniciales, hay que decirlo, precisamente por su carácter católico y conservador. En octubre de 1936, en plena Guerra Civil, se aprueba el Estatuto de Autonomía. No se había aprobado antes porque, a diferencia de Cataluña, la República no se fiaba del PNV precisamente por ser católico. Por fin, en plena Guerra Civil, se aprueba el Estatuto, se crea el primer gobierno vasco de la historia de coalición entre el PNV y el Frente Popular. Y la gran diferencia con Cataluña es que este gobierno vasco, que marcha al exilio en el año, en realidad, 37, cuando cae Bilbao es conquistada por las tropas sublevadas, tiene una gran continuidad institucional. Mantiene prácticamente los mismos partidos casi hasta el final de la dictadura, del exilio, con la excepción del Partido Comunista, que es expulsado precisamente como consecuencia de la Guerra Fría, porque no se quiere que Estados Unidos, que es el aliado que se espera que ayude al exilio a derrocar a Franco, cosa que, como sabemos, no sucedió, identifique con el partido, con el comunismo. Tras la muerte del primer lehendakari, presidente vasco, que tenemos ahí en su toma de posesión en Guernica, José Antonio Aguirre, en 1960, es cierto que el siguiente presidente, el siguiente lehendakari, no tenía el mismo carisma. Jesús María Leizaola mantiene un gobierno que, aunque sigue teniendo el apoyo de todos los partidos en el exilio, es más bien un mantenimiento simbólico. Su idea era: no podemos hacer nada contra Franco, porque eran conscientes de que no podían hacer nada, pero vamos a mantener el gobierno como un capital simbólico para que cuando llegue la democracia, cuando muere Franco, podamos presentar esta continuidad institucional con la República y presentarnos de una manera unida y mucho más fuerte que, como digo, en el caso catalán, que en la Generalitat era solo Josep Tarradellas. Pero aquí otro cambio todavía más importante. También el nacionalismo vasco utiliza en el interior la resistencia cultural, por supuesto, de forma muy parecida a Galicia y a Cataluña. El arte, con escultores como Oteiza, Chillida, el grupo Esdo Camairu, que es parecido a la Nova Cançó catalana, las icastolas, las escuelas en lengua vasca, que no hay que recordar que se crearon de forma oficial durante el tardofranquismo, con más de 10.000 estudiantes reconocidos por la Ley de Educación franquista con enseñanza en euskera. Es esa resistencia desde dentro, una vez más muy vinculada a sectores de la Iglesia que la utilizaban, digamos, como una punta de lanza también contra el franquismo. Pero la gran diferencia es que en 1959 surge ETA.
Euskadi eta Askatasuna, País Vasco y Libertad. En principio, ETA no es un grupo relativamente o muy diferente a lo que fue el Partido Nacionalista Vasco inicial. Es un grupo de jóvenes, hay una cuestión generacional, que salía también ayer aquí, un grupo de jóvenes que les parece que el PNV y el gobierno vasco en el exilio están anquilosados, no hacen nada contra Franco, lo cual era cierto, porque lo que hacían era reunirse el día de la Berrieguna, el día de la Patria Vasca, el aniversario del bombardeo de Guernica, hacer un manifiesto, comer, eso siempre viene bien, y seguir en el exilio en París. Estos jóvenes lo que hacen es decir, bueno, no están haciendo nada, vamos a actuar contra el franquismo. Pero inicialmente es una acción de panfletos, de pintadas, de pequeños explosivos contra un monumento franquista. No hay una gran diferencia contra cosas que incluso las juventudes del PNV habían hecho. A nivel ideológico, solamente poco a poco al principio introducen algún tipo de socialismo. La gran diferencia sucede entre 1967 y 1968. En 1967, la quinta asamblea de ETA declara a este movimiento un movimiento de carácter marxista-leninista, revolucionario, que imita los métodos del tercer mundo, de la lucha anticolonial de este mundo. Es decir, ETA cree, cosa que como sabemos no es verdad, que el País Vasco es una colonia de España, que hay que liberarla y que se está haciendo en Argelia, Vietnam, Cuba, Angola, Mozambique, Cabo Verde. ¿Qué es lo que se está haciendo? Guerrilla. Vamos a hacer también nosotros guerrilla. En el año 1968, en esta imagen que tienen ahí también, ETA cruza la línea invisible, título de una serie que si no han visto les recomiendo, y comete su primer asesinato contra el guardia civil José Antonio Pardines. Es un asesinato no premeditado, en un control de tráfico, pero cruza la línea invisible que supone tener voluntad de asesinar a sangre fría y por la espalda, como se ha sabido después, a un ser humano. Ese mismo día muere en un enfrentamiento con la Guardia Civil, que le estaba intentando perseguir, el autor del asesinato de Pardines, Xavi Echevarrieta. El primer día tenemos el primer muerto por ETA y el primer muerto de ETA. Y esto es lo que ETA llamaba, partiendo de un sistema marxista de pensamiento, acción, reacción, acción. Nosotros actuamos. El Estado actúa, nos reprime. Como es un Estado dictatorial, no nos reprime solo a nosotros, sino a toda la sociedad, a gran parte de la sociedad vasca, y por tanto se ponen a favor nuestro. Nosotros volvemos a actuar, el Estado vuelve a reprimir y empieza una espiral que desgraciadamente tardó mucho tiempo en terminar. De todas formas, hay que tener en cuenta que ETA durante el franquismo asesinó a 43 personas. Durante la transición y la democracia, más de 800 personas. ¿Eso qué demuestra? Que ETA no era solo, aunque al principio lo fue, un movimiento antifranquista, sino que era un movimiento contra España, por la independencia y por la revolución. Entre estos asesinatos de ETA, obviamente el más conocido es el de Carrero Blanco, en diciembre de 1973, o también en 1974, la primera masacre de ETA, una bomba colocada en la cafetería Rolando en Madrid, que asesina a 13 personas. Supuestamente el objetivo de ETA era los funcionarios de la Dirección General de Seguridad que supuestamente tomaban ahí el aperitivo. Mueren 13 personas, 12 de ellas 12 civiles, solamente un policía, y que supone también la primera escisión importante de ETA. ETA se divide a raíz de este atentado entre ETA militar y ETA político-militar. ETA militar más fuerte, su nombre lo dice, y ETA político-militar que intentaba, por un lado, continuar con el terrorismo de forma brutal y a la vez, cuando se pudiera, ejercer acciones políticas. Es decir, ETA llega dividida a la transición. Es cierto, como ya he dicho, que el franquismo responde contra toda esta actividad de ETA con la represión, con acciones como el juicio de Burgos, Consejo de Guerra en Burgos en 1970, en el que 6 miembros de ETA fueron condenados a muerte, pero inmediatamente después fueron indultados por Franco, y sobre todo los fusilamientos de 2 miembros de ETA y 3 del FRAP, otro grupo terrorista de extrema izquierda, en septiembre de 1975, que en este caso sí se llevaron a cabo y que fue, desde luego, aparte de la cuestión ética y humana, un gran error
político. Esta era un poco la situación que se planteó cuando murió, cómo estaban los grupos nacionalistas vascos, catalanes y gallegos en el momento de la muerte de Franco en 1975. Estos grupos, lo mismo que pasa con el resto de la oposición política, se plantea qué hacer en esta situación. ¿Aceptación de la reforma o ruptura? Hay que decir que todos los grupos nacionalistas, tanto los moderados como los radicales, optan en primer lugar por la ruptura. Por supuesto, no se creen las tímidas reformas del gobierno Arias Navarro y tampoco se creen cuando llega el gobierno Suárez e intenta hacer esa reforma, esa transición poco a poco. De hecho, todos los partidos nacionalistas se oponen a la ley para la reforma política, aprobada en referéndum en diciembre de 1976, y a partir de ahí ya sí que empieza a cambiar la situación. Porque los partidos nacionalistas que podemos llamar moderados, con bastantes reticencias, empiezan a darse cuenta de que Suárez va en serio, de que lo que está planteando Suárez es una cuestión que realmente va a llevar a España a un Estado democrático similar a otros partidos de Europa occidental. Mientras que los sectores radicales, especialmente en el País Vasco, siguen pensando que la reforma es falsa, que las estructuras del franquismo siguen vigentes y que, por tanto, van a seguir oponiéndose con todas sus fuerzas y con violencia a la reforma de Suárez. En estos momentos, a ver si es aquí. Vale. ¿Cómo se plantea el nuevo mapa de partidos políticos en las tres llamadas nacionalidades históricas? En Cataluña hay, por un lado, una cierta continuidad y una renovación. ¿Por qué? Porque, por un lado, Esquerra Republicana y la Unió Democrática de Cataluña vuelven a aparecer. La Unió sigue siendo muy débil y Esquerra al principio también lo era, pero se crea el que va a ser el gran partido, que es la Convergencia Democrática de Cataluña, fundado en 1974 precisamente por Jordi Pujol y, por tanto, sin una relación con ese exilio histórico que venía, digamos, de fuera. Un partido que podemos llamar de centro, centro-derecha, creado a modo de movimiento aglutinador. En las primeras elecciones democráticas, junio de 1977, mucha gente pensaba que las candidaturas rupturistas iban a ganar en muchos lugares de España. ¿Qué es lo que pasa en Cataluña? Pues pasa que el partido más votado es el Partido Socialista de Cataluña, 15 escaños. El segundo es Convergencia Democrática, 11 escaños. El tercero es la Unión de Centro Democrático. Después el PSUC, el comunismo catalán. Después la Unión Democrática, con 2 escaños, Esquerra 1 y Alianza Popular 1. Es decir, una tendencia hacia la moderación. Este hecho es todavía más claro en Galicia, porque en Galicia es verdad que el galleguismo prácticamente era muy débil y apenas existía. De hecho, el partido galeguista, aunque se intenta recomponer, no se hace hasta más tarde, y hay unos pequeños grupos que venían de antes, Unión de Pobo Galego, etc., y algún pequeño partido nacionalista regionalista de centro-derecha, como el Partido Popular Gallego. ¿Qué es lo que pasa? Que llegan las elecciones y el nacionalismo gallego tiene solo un 6% de los votos y no obtiene representación parlamentaria. Y las actas se reparten así. Unión de Centro Democrático, 20 actas. Alianza Popular, 4. Partido Socialista, 3. Vemos un poco la diferencia, que es todavía más clara en el caso vasco, entre la calle y la realidad electoral que luego se demostraba. ¿Por qué digo que esto es más claro todavía en el caso vasco? Porque en el caso vasco la transición se plantea, estos años de la primera transición, que es a los que me estoy refiriendo, se plantean de una manera muy violenta. Las marchas por la libertad, las semanas por amnistía, hay todo un movimiento popular que llena la calle, que es reprimido por una policía que todavía era una policía que venía del franquismo, que no estaba acostumbrada, no sabía cómo actuar en un régimen democrático porque todavía no lo era.
por un lado, hay una continuidad con lo anterior. ¿Por qué? Porque se reconstituye el Partido Nacionalista Vasco, que sigue siendo un partido, digamos, aglutinador, yo diría de centro-derecha parecida, pero a la vez aparece una auténtica sopa de siglas, la llamada típica sopa de siglas o sopa de letras de la época de la transición, que si en España ya fue compleja, en el País Vasco, yo cuando se lo pongo, les hago una práctica a mis alumnos poniéndole las siglas de los partidos vascos de la transición, mis alumnos, casi todos ellos euskaldunes, y todas las siglas son en euskera, empiezan a intentar, les hago una especie de juego de que intentan averiguar qué significaba, ¿no? Ella, Esei, Laya, Eas, y casi ninguno lo sabe, porque es increíble. Pero todo ese aluvión de partidos, todos ellos de izquierda revolucionaria nacionalista, que al final se aglutinan en dos grandes coaliciones, Euskadiko Ezkerra y Herri Batasuna. Estas dos grandes coaliciones están directamente vinculadas a las dos ramas de ETA. Y de hecho es ETA, especialmente en el caso de Euskadiko Ezkerra, ETA político-militar, quien crea el partido. Esto nos dice algo muy importante, porque no estamos hablando de partidos que también surgen de una base social, pero realmente quien lleva el timón son las dos organizaciones terroristas. ETA político-militar crea ella, que luego se convierte en Euskadiko Ezkerra, Izquierda de Euskadi, que es el partido, digamos, un poco más posibilista. Y ETA político-militar se hace con el control de Herri Batasuna, Unidad Popular, una referencia al Chile también de la época, no lo olvidemos, que se convierte en un partido prácticamente antisistema. Como digo, la calle en el País Vasco daba esa impresión de una fuerza, incluso con grupos de extrema izquierda que en el País Vasco tenían más fuerza que en otras partes de España, como la ORT o el movimiento comunista, ¿vale? Todo eso bullía en las calles del País Vasco, con grandes enfrentamientos, etc. Llegan las elecciones. Es cierto que esas elecciones fueron boicoteadas por ETA político-militar. Herri Batasuna se crea un poquito después, pero estos partidos en torno a ETA militar deciden boicotear las elecciones con la excusa de que no había habido amnistía. Esperaban que hubiera una gran abstención. La abstención es muy similar a otras partes de España, con lo cual eso realmente no funciona. Pero es que los resultados electorales son los siguientes. Partido Nacionalista Vasco, 8 escaños. Partido Socialista, 7. UCD, 4. Alianza Popular, 1. Y Euskadiko Ezkerra, 1. Lo cual demuestra que frente a esa articulación de carácter violento en las calles, la mayor parte de la población vasca quería moderación, nacionalismo o no nacionalismo, pero no una ruptura absoluta y sobre todo una violencia absoluta. Obviamente, ante esta situación, y ya antes, el gobierno Suárez se plantea cómo resolver ese problema de las nacionalidades, esa cuestión regional que, como he dicho antes, venía de la etapa republicana y, si queremos, venía más atrás, venía de finales del siglo XIX y que de alguna manera estaba claro que tenía que resolver. He mencionado antes el lema de la Asamblea Catalana, Asamblea de Cataluña, llibertat, amnistía, estatut de autonomía, que se convirtió también en un tema repetido en otras partes de España y también en el País Vasco. Libertad, que es lo que hace Suárez, aprobación de partidos políticos, liberalización de sindicatos, cierre del movimiento nacional, fin de la censura, etc. Bueno, todas las series de medidas que llevan a las elecciones de junio de 1977. Amnistía, ¿qué es lo que hace Suárez? Amnistías parciales primero, hasta que en octubre de 1977 las Cortes aprueban la amnistía general, ahora por cierto tan denostada, cuando fue una reivindicación de la oposición antifranquista y especialmente de la izquierda, que hace, y esto hay que saberlo, y yo también se lo digo a mis estudiantes, que en diciembre de 1977 no hubiera ni un solo preso de ETA en la cárcel. Los que habían matado una semana antes a alguien y se sabía, sin pedir perdón, sin tener en cuenta a las víctimas, salieron a la calle con una generosidad que es propia de una época muy determinante en la historia de nuestro país. ¿De acuerdo? Una semana después, ETA asesinó a un concejal de Irún, Julio Martínez. Es decir, no se creyeron que esto era verdad, cuando era verdad. Y lo que ha pasado después de tantos muertos y tanto sufrimiento
se podía haber evitado si al menos en aquel momento hubieran decidido dejar de matar. Y han estado hasta 2011 matando a personas inocentes porque todas lo son. Estatuto de Autonomía. Adelante. Estatuto de Autonomía. Obviamente los estatutos de autonomía no se podían aprobar hasta después de la Constitución, en ese sistema obviamente jurídico. Pero la gente lo pedía, por tanto había que hacer algo. ¿Qué es lo que hizo Suárez? ¿Qué es lo que hizo el gobierno de la UCD? Es decir, ya que no podemos dar estatutos de autonomía todavía, vamos a conceder regímenes preautonómicos. Es decir, crear gobiernos provisionales en cada una de las nacionalidades históricas, para empezar, que irían recibiendo algunas atribuciones y que de alguna manera prepararían la autonomía definitiva de acuerdo con la asamblea de parlamentarios de cada región elegidos en junio de 1977. Esa era la idea. Y efectivamente, se crean regímenes autonómicos, preautonómicos en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia y en otras regiones. Valencia, Aragón, Canarias, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Baleares. Para algunos autores, esto corresponde a lo que sería el café para todos. Es decir, desactivo por un lado los problemas más urgentes de los nacionalismos históricos y a la vez concedo algo a todos. Café para todos, que es un café distinto para cada uno, también hay que decirlo. No fue el mismo café expreso para todo el mundo. Bueno, pero en cualquier caso era una solución provisional. Una solución provisional que se plantea también de manera diferente en cada una de los tres territorios. Cataluña. En Cataluña había un movimiento social en la calle fortísimo a favor de la autonomía. Estaba también, recordemos, el presidente de la Generalitat, Josep Tarradellas, en el exilio. Estaba la Asamblea de Parlamentarios con los partidos. Y en principio la idea de la Asamblea de Parlamentarios, de los partidos políticos catalanes mayoritarios elegidos en junio del 77, era que Tarradellas volviera del exilio y se pusiera al frente, es decir, reconvertir la Generalitat en el exilio en una preautonomía. Suárez maniobró de una manera bastante inteligente, haciendo lo que se llama Operación Tarradellas, es decir, pasando por encima de los partidos catalanes, hablando directamente con Tarradellas, se entrevistó con él en Madrid sin que lo supieran prácticamente los dirigentes políticos catalanes del interior, y efectivamente Tarradellas fue nombrado presidente de la Generalitat, volvió de manera, como se puede ver ahí, apoteósica en octubre de 1977, recibido, pero enseguida, digamos, con ese punto que hizo quizás que la preautonomía catalana no tuviera demasiada fuerza. En Galicia pasó algo parecido, porque no había, obviamente había que dar autonomía, pero no había partidos nacionalistas. Pero sí que pasa una cosa interesante, y es que el presidente de esta preautonomía gallega, que era Antonio Rosón, de la UCD, le dio un toque regionalista, un toque galleguista, que enlazaría con ese toque también galleguista, regionalista que ha tenido la derecha conservadora, el Partido Popular, por decirlo así, en Galicia desde entonces. Diferente incluso en la época de Manuel Fraga, ¿no? Diferente un poco de otros lugares de España. En el caso vasco también las cosas se trataron de manera distinta. ¿Por qué? Porque aquí también estaba el gobierno vasco en el exilio, pero la solución fue distinta. El gobierno vasco, el PNV, no quería que Leizaola volviera del exilio hasta que no estuviera el estatuto definitivo, para guardarse unas en la manga. Es decir, jugó una carta un poco ambigua, participó en el juego democrático, estaba en las Cortes, he ganado incluso las elecciones, no tengo la mayoría en la preautonomía porque la tuvo el Partido Socialista gracias al apoyo de la UCD, pero no me termino de creer que esto vaya en serio del todo. Y entonces no quiero que Leizaola vuelva, le mantengo en el exilio como ese capital simbólico de que hasta que no tengamos estatuto aprobado por el pueblo, Leizaola se mantiene. Leizaola estaba deseando volver, por cierto, viendo lo que había pasado con Tarradellas, pero no le dejaron sus propios correligionarios. Esa es la diferencia. Y la otra gran diferencia es la cuestión territorial. Nadie duda, a pesar de que existan los países catalanes, pero en fin, se hable de ellos, pero nadie duda de Cataluña y Galicia. Pero en el caso vasco está el tema de Navarra, que para el nacionalismo vasco forma parte
Pero ¿qué había pasado en Navarra? Que de los 5 diputados de Navarra eran 3 de UCD y 2 del PSOE. El PSOE al principio estaba a favor de la integración de Navarra en Euskadi hasta que se dio cuenta de que no iban las cosas por ahí. Y entonces la cuestión era, ¿cómo hacemos la preautonomía? ¿Con o sin Navarra? Los nacionalistas más radicales decían, o está Navarra o no hay preautonomía. Los navarristas también más fuertes decían, Navarra ni se menciona que pueda entrar. Y al final, como en tantas cosas en la transición, se llegó a una solución de consenso. Es decir, Navarra no entra porque el PNV reconocía que la mayor parte de la población navarra no quería, pero se admite, y esto está en la Constitución como quizás sabéis, de forma excepcional, que es la única comunidad autónoma que se puede incorporar a otra. Y esto estaba ya en el decreto sobre la preautonomía. Navarra no entra, pero si en el futuro sus representantes y un referéndum lo deciden, se podrá incorporar al País Vasco, cosa que nunca se ha hecho porque obviamente no hay mayoría social. Esto creó también lo que fue la escisión de Unión del Pueblo Navarro, frente a la postura de UCD de Suárez, que pensaban que había cedido ante el nacionalismo. Pero como digo, fue una cesión, digamos, por decirlo así, de consenso. Finalmente, se constituyó la preautonomía vasca también, y estos elementos fueron los que prepararon los estatutos definitivos que se aprobaron en los 3 casos después de la aprobación de la Constitución. Pero obviamente en el caso vasco había otro problema, y ese problema era ETA y era la violencia, el terrorismo, que no sucedía ni en Galicia ni en Cataluña. Es un problema que por un lado tenía un componente que iba más allá del terrorismo, porque había una gran violencia en las calles. Aquí he sacado un cuadro que he elaborado entre el año 76 y el 80, los muertos producidos por violencia política de cualquier tipo en el País Vasco, solo en el País Vasco, entre el 76 y el 80. Podemos ver por un lado que ETA es la autora de la mayor parte de las muertes. En 1980 casi asesinó a 100 personas. Que hubo también grupos de extrema derecha, a veces llamada violencia parapolicial o de incontrolados, porque lo cierto es que algunos eran sectores de las fuerzas del orden público que por la noche actuaban a su manera, ¿vale? Y que además actúan en reacción precisamente contra ETA, como se ve cuando sube en el año 80, ¿vale? Hay personas asesinadas que ni siquiera se sabe quién las asesinó, pero también es lo que he llamado otros muertos, que puede ser también en algún caso un terrorista que le estalla su bomba, pero sobre todo son muertos en controles policiales, tiroteos, manifestaciones reprimidas por la policía, etcétera, etcétera. Es decir, un ambiente de gran violencia. Y aquí quiero decir algo sobre la idea que hay del mito de la transición pacífica, que como quizás sabéis últimamente, es decir, esa idea heroica de la transición que ayer salía, la transición perfecta, nada es perfecto en la vida humana, y frente a eso, investigadores, investigadoras también, que hablan de que eso de la transición pacífica es un mito. ¿Es un mito? Sí, porque la transición, lo vemos aquí, no fue pacífica. Pero eso no es la cuestión. La cuestión es que quienes ejercieron la violencia fueron precisamente los que querían que la transición naufragara. Por tanto, no es culpa de la transición, sino que es culpa de las personas que por la extrema izquierda nacionalista, en el caso de ETA, y por la extrema derecha, en el caso de estos grupos, querían hacer fracasar la transición. Por tanto, no podemos hacerlo. Segundo, el terrorismo de ETA, el terrorismo tipo ETA no se circunscribe a España. Forma parte de la llamada tercera oleada internacional del terrorismo, que países democráticos la sufren. Gran Bretaña con el IRA, las Brigadas Rojas, la Baader-Meinhof en Alemania. Por tanto, tiene obviamente algo que ver con la transición, no podemos negarlo. Pero no podemos pensar solo en procesos, hay que verlo a nivel comparativo. Por tanto, no es culpa de la transición. Y en tercer lugar, lo más interesante no es que hubiera tantos muertos, que es una desgracia, sino lo interesante es que a pesar de esa violencia, la transición no fracasara. Por tanto, hay que tener cuidado con el mito de la transición pacífica, pero hay que tener también cuidado con el mito de la transición sangrienta.
porque entonces nos estamos yendo al otro extremo. Hay que ver las cosas en su contexto, explicarlas y ponerlas ahí en ese contexto. Como he dicho antes, esta violencia callejera prácticamente desapareció. Luego la retomaría la llamada Kale Borroka en los años 90, el entorno de ETA, pero de alguna manera desapareció. Incluso desapareció ETA político-militar, que después de negociar con el gobierno de la UCD, en 1982 depuso las armas sin hacer ningún tipo de reconocimiento a sus víctimas, absolutamente nada. Se encontraban, salieron absolutamente todos los miembros de ETA político-militar, salieron de la cárcel de un día para otro, tenían que pasar por la Audiencia Nacional y fijaros cuál fue vuelvo mismo a la generosidad, que tenían que pasar por la Audiencia Nacional y decir, usted, cuando volvían, por ejemplo, del exilio, etcétera, les decían, usted está acusado de este delito, ¿ha hecho este delito? Todos decían, no, de acuerdo, libre, a la calle. Y hubo uno que le entró una cosa de conciencia y cuando el juez le preguntó, ¿usted ha hecho esto que se le...? Y dijo, sí. Y el juez le dijo al secretario, apunte no, para poder que ETA político-militar desapareciera del todo. ETA militar, sin embargo, decidió que todo esto, incluso las oportunidades que se le dieron, estamos ya en el año 82 y todavía con la UCD, pero ETA militar decidió que esto no era suficiente y decidió seguir matando, como he dicho antes, hasta el año 2011. Y también hay que reconocerlo con un cierto, incluso bastante, apoyo popular, porque Rui Batasuna fue, tuvo bastantes votos electorales, más que Euskadiko Ezkerra en el año 77. Y todo el mundo sabía que Rui Batasuna no había que esperar a la sentencia muy posterior, era el brazo político de ETA militar. Lo sabía todo el mundo. Por tanto, lo dejo un poco aquí. Hemos visto la parte de la violencia y del terrorismo que intentaba recalcarla, sobre todo porque es fruto de la voluntad humana y la voluntad humana podía haber decidido dejar de matar muchísimo antes. He visto también esa preparación de la solución, digamos, al problema autonómico, al problema de las nacionalidades y como siempre podemos pensar, ¿se acertó? ¿No se acertó? Luego hemos visto que ha seguido habiendo problemas con las nacionalidades históricas, no solo en el País Vasco, sino también en Cataluña. Vale, pero los actores de la transición sabían que eso iba a suceder. Obviamente no. Por tanto, tenemos que poner las cosas en su contexto y ver que dentro de las limitaciones del momento, creo que se puede decir que se fue una transición no heroica, no perfecta, pero sí acertada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor de Pablo Contreras, por esta magnífica exposición, especialmente teniendo en cuenta el tema tan delicado, tan sensible que ha tocado y sobre todo en referencia a ese grupo, ¿no? Y a otros que hubo también que pusieron ese acento violento a la transición, ¿no? Quedémonos con ese mensaje positivo que al final la transición fue acertada. Y muchas gracias también por haber traído al debate este tema que creo que es siempre esencial discutir y hablar. Es momento para las preguntas, con lo cual, si tienen preguntas, pueden ir levantando la mano y para ir calentando el ambiente, porque de momento no veo ninguna mano levantada, yo quería hacer una pregunta que es la visión desde el exterior del crecimiento de estos nacionalismos. No voy a decir tanto que a lo mejor sí me interesaría saber cómo se veía desde Portugal por aquello de que eran transiciones paralelas todos estos movimientos nacionalistas, sino también desde nuestros vecinos del norte. ¿Qué visión había y qué acciones, si las había, se tomaban? Quizá puedo pensar un poquito más en Francia, que era el país más cercano, pero quizás nos pueda completar un poquito la exposición con esto. Bueno, los nacionalismos periféricos se tienden a ver con una cierta romantización desde fuera. Mi impresión, incluso a nivel académico a veces, no solamente a nivel social, una cierta romantización de la lucha que me parece perfecta por la cultura, por la lengua, olvidando también
otras cuestiones que son más complejas, ¿no? Entonces, y lo que es peor, incluso ETA se vio durante muchos años con una cierta romantización. Y eso pasó, hay un estudio precisamente reciente sobre ETA y Portugal, que hay bastante más relación de la que, un libro bastante más de la que se piensa, porque parte, aunque Francia era la retaguardia perfecta para ETA al estar cerca del País Vasco, también Portugal de alguna manera en algún momento determinado lo fue. Pero sí que había una cierta tendencia a ver ETA como un producto del franquismo, de la opresión contra el pueblo vasco, etcétera, etcétera, y por tanto de seguir pensando que eran luchadores por la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso tuvo consecuencias nefastas, sobre todo en el caso de Francia, que don Javier Rupert seguro que lo conoce muchísimo mejor que yo, tardó mucho tiempo en reconocer lo que era ETA y por tanto en no darles acogida de manera, vivían a sus anchas los miembros de ETA en el País Vasco francés, sobre todo, y en Francia durante bastante tiempo después incluso de la muerte de Franco, vivían a sus anchas. Y a nivel de opinión pública, pues yo creo que tanto en los nacionalismos como en el caso del terrorismo incluso también, había esa idea un poco romántica. Yo me he encontrado, por contar una anécdota, he estado en congresos históricos en sitios muy raros. Mis compañeros me dicen cómo lo hago. Pues nada, ¿no? En un congreso en Ghana, en África, en Accra, yo hablé de las relaciones entre, o sea, la idea esa de la guerrilla africana como ejemplo para ETA. Entonces hablé tal, y entonces preguntas. Levanta la mano un profesor, un investigador cubano, que por cierto vivía en Londres, y me dice, bueno, he oído que habla usted de terrorismo, esto de terrorismo, pero ¿cómo vas a llamar terrorismo a eso? Terrorismo es lo que estamos haciendo Occidente en África, destruyendo el paisaje, sacando sus riquezas, tal. Eso, y me quedé un poco así, pero 6 meses antes, porque eso era en verano, había sido la bomba en Barajas y el asesinato de los 2 ecuatorianos. Y le dije, pues mire usted, hace 6 meses en Barajas 2 emigrantes ecuatorianos fueron asesinados por una bomba. Si eso no es terrorismo, entonces yo creo que hay que poner las cosas en su punto, porque si no se tiende a una cierta ETA antifranquista. Lo fue, pero es que el franquismo acabó en un momento determinado y ETA duró hasta 2011, son muchísimos años. Muchas gracias. Manos levantadas, por favor. Vamos dando la palabra por aquí. Nos presentamos. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por su conferencia. Soy Ander. Le quería preguntar, por qué, andando un poco en lo que ha empezado a desarrollar, ¿por qué considera que a Francia le costó tanto ayudar a España en la lucha contra el terrorismo? Muchas gracias. Pues yo creo que es un poco en la línea de lo que decía, es algo que viene un poquito de atrás de esa idea de España es una dictadura y todavía no nos creemos, va pasando la transición, pero como que todavía no se terminaban de creer, es decir, son procesos que cuestan, ¿vale? Y luego en Francia sí que es verdad que hay esa tradición de acogida a los refugiados políticos, etcétera, porque eso es algo que se tiene, pero claro, no es lo mismo en un momento de dictadura que ya después. Entonces yo creo que hay una inercia, yo creo que se puede llamar, no es que Francia en el año 84 todavía, sino que hay una inercia de lo que viene atrás, que lo siguen viendo, bueno, pues sí, llevan aquí tiempo, les hemos tal y seguimos tal. Y hasta que no llega, sobre todo con el gobierno de Felipe González y Mitterrand después en Francia, eso no cambia, ¿no? Incluso en el fin de ETA del todo, la cooperación internacional yo creo que ha sido muy importante, porque desde 2001 yo creo que quedó claro a todos los países del mundo, salvo excepciones que pueda haber, que el terrorismo era algo que no tenía matices, desde el 11S. Y ahí yo creo que también hubo una mayor implicación de colaboración, que creo que ha sido uno de los factores. El otro es el puro agotamiento, el otro es la acción policial, el otro es también la reacción popular a partir, sobre todo, del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Sumado todo esto que hace que al final ETA desista, porque en realidad se ha ido, bueno, ahora diría que igual se ha conseguido alguno de sus objetivos, pero en fin, a nivel político me refiero, pero no quiero entrar ahí. Pero digo que no consiguió los objetivos, ni la independencia, ni el socialismo, ni que sus presos salieran de las cárceles cuando dejó de matar, etc. Entonces, hay esa cierta inercia. Muchas gracias, por favor. Sí, buenos días, soy José Hernández. Yo le tengo 2 preguntas. La primera es con respecto,
regresando a la transición, a la aprobación de la Constitución, es llamativo, sobre todo porque algunos partidos actualmente nacionalistas en País Vasco reivindican los resultados de cuál fueron en ese lugar. Entonces yo quería saber que me comentara un poco más acerca de estos porcientos de participación y sobre todo porque siempre se habla del País Vasco, pero fueron las provincias gallegas las que tuvieron mucho más alto porciento de participación. Recuerdo que fue, creo, Ourense, que tuvo casi 60% de abstención en el referendo constitucional. Entonces, ¿hasta qué punto realmente fue un factor de no aprobación por parte de la población? Porque al final la abstención representa también una forma, una herramienta de expresar un rechazo, y que me hablará también un poco del caso de Galicia, que resulta llamativo. Eso por un lado. Y por el otro, el caso de la OTAN, vuelve a lo mismo. El caso de las provincias vascas, cerca del 65% votaron no a la OTAN. ¿Por qué tanto rechazo a la OTAN en el País Vasco con respecto al resto de España? Gracias. Bueno, pues la primera pregunta, efectivamente, el PNV se abstuvo ante la Constitución. En esa cierta ambigüedad, que es muy pendular un poco, que es característica a veces de la historia de este partido. Es decir, no queremos votar que no, primero porque no queremos ser ni como Herri Batasuna ni como la extrema derecha. Pero les daba, yo diría, había un cierto miedo escénico a votar que sí a una Constitución española. Pero que en el fondo reconocían que la Constitución tenía, lo decían, la Constitución tiene cosas buenísimas. Al final el punto clave fue el tema del reconocimiento de los derechos históricos, porque ellos no querían ir por la autodeterminación, sino que se reconocieran los fueros, los derechos históricos. Esto es muy complicado, no voy a entrar porque tiene mucha interpretación, pero al final prácticamente fue la redacción de ese artículo, es decir, dentro de la Constitución, en el marco de la Constitución. Eso es lo que hizo que el PNV, si se hubiera quitado en el marco de la Constitución, pero claro, ¿cómo vas a reconocer algo que no es en el marco de la Constitución? Jurídicamente es muy difícil porque todo tiene que estar en ese marco, ¿no? Me parece. Entonces, el PNV propugnó la abstención y es verdad que la abstención en el País Vasco fue mayor que otras zonas de España, pero no, por ejemplo, como decías, en Ourense. Es decir, entonces, sobre la interpretación de esto hay una cierta discusión. Lo que decía, por ejemplo, el politólogo Juan José Linz es que no se puede hablar, desde luego, de una oposición a la Constitución en el País Vasco, porque no se pueden sumar las abstenciones a los votos negativos, eso nadie lo hace, pero sí que es verdad que eso crea un cierto problema de legitimidad, porque hay una desafección a la Constitución. Y viene un poco de esa idea del Partido Nacionalista Vasco de, bueno, sí, pero no. No me atrevo a decir que sí. ¿Vale? Entonces estaría un poco en ese límite. Y la OTAN, ahí entra que todos los sectores próximos a ETA, sectores de izquierda y tal, que ya eran muy numerosos, votaron en contra de la OTAN, y que el PNV estaba dividido. En principio el PNV es atlantista, venía de esa tradición, incluso de acuerdos con el gobierno norteamericano, intentando hacer de puente con el exilio republicano, que obviamente Estados Unidos prefería llevarse bien con Franco que con el PNV en el exilio, pero hacían ese gusto. Y entonces yo creo que se juntan varios factores. Es decir, en Euskadi sí que ha habido siempre, en el País Vasco, esa tradición como más, un poco anti, un poco extrema, que se vislumbra en los votos todavía hoy en los votos de Bildu, etc. Y yo creo que eso va un poquito por ahí, ¿no? Se juntan un poco esos factores. Muchas gracias. Tenemos una pregunta online, sé que hay más manos levantadas. Vamos a pasar primero a la pregunta online que nos hace Diego María Martínez Sánchez. Le da su más sincera enhorabuena por sus palabras y su valentía. Gracias. Y esta última parte tiene que ver con la pregunta. Dice, ¿le ha sido difícil ejercer su profesión como historiador en el País Vasco teniendo a ETA tan presente en la sociedad vasca? Sí. Sí, ha sido difícil, sí. No quiero hablar de temas personales, pero obviamente, pues yo escribía, aparte de escribir como historiador, escribía en El Correo, en el periódico de mayor difusión del País Vasco, artículos de opinión sobre ETA, sobre la situación política, y obviamente sabías que si escribías de eso estabas señalado, y que a veces, desgraciadamente, tus propios alumnos te señalaban. Me acuerdo un día en clase perfectamente que estaba yo, además yo explico historia contemporánea del País Vasco. Entonces empecé y dije, bueno, hoy vamos a hablar del terrorismo de ETA. Y vi que dos estudiantes se miraban entre ellos y hacían solamente utilizar la palabra terrorismo para hablar de ETA, ya te señalaban, ¿no? Entonces,
Pues sí ha sido difícil, pero yo lo veo también, yo lo veía como un deber moral que tenemos, creo, los académicos, aunque conlleve pues peligros. Muchas gracias. Por favor. José Luis Márquez. Bueno, profesor, gracias por la presentación. A mí me ha hecho recordar 3 años en Donosti, del 79 al 81. Años duros. Y le voy a aportar mi visión sobre el tema Francia. Es decir, Francia, aquello era el santuario, como usted sabe. Y 2 razones. ¿Y cuándo se acaba? Una, Francia tenía el problema de Córcega y no quería que se le extendiera el problema al terrorismo vasco. Y la segunda, ¿cuándo Francia cambia de opinión? Cuando ETA comete un error, y es que mata a un gendarme. Sí. Le tocaron a un gendarme. A partir de ese día, el cambio del gobierno francés y las órdenes a la policía francesa fueron distintas. Gracias. Es interesante porque hay otra cosa, claro, existe un País Vasco francés junto al País Vasco español. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, incluso el PNV en el exilio, que tenía su sede el gobierno vasco en París. En teoría, el nacionalismo vasco reivindica lo que se llama los 7 territorios: Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y los 3 vasco-franceses, Zuberoa, Lapurdi y Baja Navarra. Pero cuando el PNV estaba en el exilio en París, nunca hablaba del País Vasco francés. ¿Por qué? Porque, si me permiten la expresión, no quería tocar las narices a Francia. Pero es que ETA, que teóricamente es la independencia de una Euskal Herria unida, Euskaldun, más allá de la muga, de la frontera, tal, cuando estaban todos en ese santuario, que efectivamente lo fue, nunca hablaba de la independencia, de la inclusión en ese Euskal Herria independiente, Euskadi independiente del País Vasco francés, porque no les interesaba, porque sabían que en cuanto reivindicaran algo en Francia, la France no iba a permitir que eso lo reivindicaran. O sea, que está muy bien traído. Gracias. Muchas gracias. En su intervención, ha mencionado en un momento dado que en el caso, por cambiar un poquito de tercio también y no quedarnos solamente con la parte violenta, en Cataluña pues hubo una tendencia a la moderación, pero sí que es verdad que en Cataluña crecieron los nacionalismos, mientras en Galicia descendían. El otro día, en el curso de la semana pasada, hablando con uno de los ponentes y hablando sobre el caso catalán y lo que ocurrió después, hace unos años, ¿no? Se decía que no se veía venir. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí para que realmente había un movimiento, pero no se veía venir? Wow, complicado. No, yo no sabría decirlo porque yo no soy experto en el nacionalismo catalán, estudio obviamente más el caso vasco, pero yo tampoco lo veía venir, porque es verdad que siempre ha tenido el nacionalismo catalán frente al vasco ese sentido más, incluso desde Cambó, incluso desde la Esquerra en la República, no hay que irse ya a los años previos. Entonces, mientras que el nacionalismo vasco, lo de España, hasta la palabra España era cuidado, ¿no? Entonces, realmente fue muy sorpresivo porque rompía un poco esa idea anterior del nacionalismo catalán. Yo creo que habrá que estudiarla con más calma en el futuro, pero también va un poco a esa idea de que la historia es contingente, es decir, que no sabemos lo que hablaba yo antes de la transición, que es que no sabían, el actor de la transición no sabía lo que iba a pasar al día siguiente, no sabía que si dabas la amnistía, ahora la puedes criticar, cómo has dejado a los de ETA que salgan, pero no sabían qué iba a pasar al día siguiente. Entonces yo creo que iría en esa línea. Y siento no poder responder de verdad esta pregunta. No, pues muchas gracias y quizás pues en el futuro pues podamos estudiarlo de manera más pausada. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, el tiempo se nos ha agotado, creo que ha sido una ponencia magnífica. Muchas gracias a todos por vuestras preguntas que han ayudado a completar un tema tan delicado, tan sensible, y muchas gracias al profesor por la ponencia y por el trabajo de toda una vida. Muchas gracias.